El amanecer después de la entrada de aranceles no se parecía en nada a la mañana. Breve historia de fondo. En enero del 2025, Donald Trump regresó a la Casa Blanca, y para abril ya había firmado su fatídico decreto, imponiendo aranceles a todo el mundo. A partir de ahí, todo se desplomó. Los aliados perdieron la confianza en Estados Unidos, las cadenas de suministro se desmoronaron y Canadá y México cerraron sus fronteras en una muestra de solidaridad sin precedentes con Pekín, que se había convertido en el bastión del libre comercio. Después de que Washington cortara la ayuda a Ucrania, Rusia irrumpió en el frente y, en cuestión de meses, desplegó sus tanques por toda Europa, poniendo el continente completamente bajo su control. El nuevo eje de influencia global, China, Rusia, Irán y Corea del Norte, envió portaaviones a todos los corredores oceánicos, cortando las vías de comunicación vitales de Estados Unidos. La hiperinflación aplastó los salarios, los pasillos de los supermercados se convirtieron en esqueletos desnudos y el resplandor anaranjado de las refinerías de petróleo en llamas tiñó la noche estadounidense. Nathan Bishop recordaba los números mejor que los cumpleaños. Antaño un prodigio cuantitativo para una filial boutique de la división de inversiones de PayPal, modelaba la volatilidad por diversión y predecía recesiones como otros predecían la lluvia de verano. Entonces, la tormenta que ningún modelo se había atrevido a proyectar se tragó su carrera por completo. Sus ahorros se desvanecieron en la carrera de 3 días en los bancos digitales, su Tesla Model 3 permaneció en un silencioso estacionamiento, con las baterías agotadas e incapaz de encontrar una sola celda de litio en un mercado que ahora las cotizaba como diamantes. La noche en que todo se rompió irrevocablemente, Manhattan se sintió como una copa de vino colosal vibrando con un chirrido por encima de la nota que hace añicos el cristal. Las boutiques de lujo que antes llenaban de aire embotellado los vestíbulos silenciosos se habían convertido en bazares de trueque. Una sola bufanda de Hermès podía intercambiarse por 2 galones de combustible sintético, una bolsa de Louis Vuitton ligeramente desgastada podía asegurar un mes de antibióticos. Las calles resonaban con el rugido sordo de los Mercedes diésel recuperados y los estremecedores coupés BMW reacondicionados para quemar aceite de cocina. Los letreros de neón parpadeaban, pero ya no anunciaban, cada uno era solo otra tenue antorcha contra el apagón. El apartamento de Nathan en House Kitchen daba a la 9ª Avenida, antaño un río de taxis amarillos. Ahora, la avenida centelleaba con antorchas de queroseno y el ocasional destello de una explosión de precios. Esa noche, sentado ante un escritorio de cristal desportillado, saboreaba una onza racionada de Hennessy, el regalo de su último cumpleaños de un cliente que le había pagado en botellas grabadas en lugar de las opciones sobre acciones que se desplomaban, intentaba decidir si quemar los muebles restantes para calentarse. Las fuentes de datos habían desaparecido, pero una red fantasma de radioaficionados y satélites averiados aún latía bajo la estática. Monitoreaba la deriva de los paquetes como los pescadores observan los remolinos de los ríos, esperando el destello de un milagro. Llegó a medianoche como un latido matemáticamente imposible, un fragmento de código llamado Endax Omega. 2 kilobytes de Rust denso, firmado con un hash resistente a la tecnología cuántica y con marca de tiempo en Sense en 48 horas antes. Pero su estructura parecía de una elegancia imposible, como leer los primeros versos de un poema extraterrestre que, sin embargo, rimaba con todo lo que siempre había creído sobre los mercados. Donde los libros de contabilidad criptográficos convencionales registraban el valor en cadenas de bloques, Endax Omega describía una red de paquetes de confianza fluidos que los participantes renegociaban constantemente. Se comportaba casi como un sistema inmunitario, buscando el equilibrio mediante microtransacciones incesantes. En un mundo donde los dólares podían perder la mitad de su valor entre el amanecer y el atardecer, este código susurraba una ley diferente: el valor es velocidad. Se recostó, el cristal reflejando una luz ámbar, mientras su mente martillaba permutaciones. En teoría, el índice podría tejer una economía clandestina lo suficientemente fuerte como para superar las métricas de inflación de la Oficina de Defensa Económica. En la práctica, sería una diana para cualquiera que la tocara. La recién nacida Oficina Antisubversión del Tesoro congeló cuentas, confiscó billeteras de hardware y transmitió juicios a medianoche en Patriot Vision. Nathan ya había visto a 2 antiguos colegas marchar por pisos brillantes con bridas, acusados de
terrorismo monetario, por intercambiar crujerrans de oro bajo un puente en Jersey. Sin embargo, el código cantaba un canto de sirena a la posibilidad, no solo supervivencia, sino redención. Si lograba construir una prueba de concepto y distribuirla antes de que la oficina detectara el relé, Endax Omega podría encender un bote salvavidas descentralizado con capacidad para millones. No necesitaría fábricas ni cargueros, solo matemáticas y coraje. En algún lugar, más allá de las fronteras bloqueadas, familias sobrevivían con soja de contrabando y huevos en polvo. Viejos amigos, al otro lado de las mesas de operaciones cerradas, le pedían a diario milagros que él no podía conceder. Tal vez esta red alienígena, fuera el milagro. Un golpe sacudió la puerta del apartamento, rompiendo su trance. 3 golpes secos, acompasados, y luego silencio. Nathan apagó la lámpara y se levantó. Solo 2 personas conocían su edificio, y una había sido arrestada al mediodía. Abrió un cajón, rozando con los dedos un cuchillo de chef con mango de cerámica, un arma absurda contra las pistolas modernas, pero de alguna manera reconfortante. Se acercó a la mirilla. ¿Señor Bishop? La voz de afuera era femenina, baja y tranquila, con el leve ronquido del cansancio compartido. Vengo de Richmond House. Tenemos un amigo en común en Greylock. Greylock, nombre en clave de Harmony Collins, quien fuera el arquitecto de cifrado más brillante de PayPal, y ahora se rumorea que gestiona un centro de datos en malla clandestino bajo las ruinas de Grand Central. Si Greylock envió a alguien, ya conocían el índice. Eso significaba que la velocidad importaba más que el miedo. Nathan abrió la puerta con el cerrojo. El pasillo olía a desinfectante rancio y a humo de vela. La visitante llevaba una chaqueta de lona encerada salpicada de ceniza y una bandolera hecha con el cuero de los asientos de un Tesla. Llevaba el pelo trenzado y apretado contra el cuero cabelludo, una leve cicatriz le recorría el lóbulo de la oreja hasta la clavícula. Levantó una mano enguantada a modo de saludo. Me llamo Zoe Tremblay, dijo. Ex BlackRock, ex Banco de Canadá, actualmente analista de refugiados para quien quiera que aún pague calorías. Su repetidor nos dio un ping con algo imposible. Necesitamos hablar antes de que la oficina triangule su señal. El mundo se tambaleó. Nathan parpadeó y se hizo a un lado. Adentro, dijo. Zoe entró, observando el abarrotado estudio. Su mirada se detuvo en la ventana oscura, el monitor encendido, el Genesis medio vacío. Aguardiente para el coraje, murmuró. Ha subido de precio. Lo conservo para recordar la antigua volatilidad, respondió Nathan, sellando la puerta. Mencionaste la triangulación. ¿Qué tan grave? Ya es bastante malo. Dejó un teléfono satelital destartalado sobre la mesa. El FBI activó la bahía superior hace 2 horas. Están haciendo ping fantasma a todos los nodos al oeste de Broadway. O empujas tu carga ahora, o te tiran por la ventana. Nathan exhaló entre dientes. Luego empujamos. Zoe sacó una unidad portátil elegante, más pequeña que un encendedor. Cristal semilla, explicó. Con espacio de aire, de una sola escritura. Harmony dijo que la necesitarías. Tomó la unidad con cuidado, como si fuera un embrión. Reflejaré la red, dijo, sentándose en la terminal. Pero una vez que se propague, necesitamos nodos de distribución fuera del muro de asedio. Canadá está completamente cerrado. La frontera está cerrada a los gobiernos, corrigió. No a la curiosidad. De su bolso, desenrolló un plano de los túneles del río norte en desuso bajo el Hudson, marcados con iconos de contrabandistas. Acero y barro. Cabalgamos bajo el bloqueo, nos conectamos a la red oscura de Montreal y dejamos que Endax Omega se reproduzca en cada billetera fría desde aquí hasta Vancouver. Un estruendo conmocionante resonó por la calle. El cristal de la ventana se estremeció. Las sirenas aullaron, con un tono ahogado a media voz, mientras las redes eléctricas estallaban como fusibles. Las luces del apartamento se atenuaron y luego se apagaron. El monitor de Nathan se apagó, podía oír la ciudad respirando en la oscuridad, un océano de pulmones asustados. Run EMP, dijo Zoe. Están cegando el distrito.
Pero la laptop de Nathan volvió a la vida, alimentada por un banco de baterías solares que había soldado con bicicletas eléctricas desechadas. Líneas de código verde se deslizaban por la pantalla, Index compilándose bajo sus dedos. La celosía es resistente a las persianas, susurró, asombrado. Evita la luz. Los reflectores atravesaban el cristal ahumado, como lanzas blancas clavándolos contra la pared. Afuera, los camiones blindados traqueteaban. Nathan reconoció el zumbido de los Mercedes G modificados, el convoy insignia de la oficina. Tecleó, con las teclas resonando como disparos de ametralladora, hasta que la terminal ladró, semilla completa. Introdujo la unidad portátil en su puerto, escribió en la red, la expulsó y la colocó en la palma de Zoe. Vete, dijo. No discutió. Revisó un escáner compacto, asintió una vez y se dirigió a la escalera de incendios. Nathan la siguió, agarrando la botella de Genesis por instinto. El aire nocturno se desgarraba con el lavado de rotores mientras los drones barrían los tejados. Bajaron por la escalera resbalando mientras las balas resonaban en los peldaños de hierro. En la acera, un BMW coupé destartalado se detuvo de golpe, un adolescente se inclinó sobre el asiento, haciéndole señas para que entraran, con la palabra Omio pintada con aerosol en la puerta. Nathan se abalanzó sobre la tapicería arrugada, Zoe cerró la puerta de golpe y el BMW salió disparado por el callejón. Tras ellos, el Mercedes de la oficina se pasó de la curva y se estrelló contra contenedores oxidados. Las sirenas se apagaron. Más adelante, se alzaba el túnel Lincoln, con la entrada sellada por barreras de hormigón escritas a toda prisa con la palabra cerrado. Nathan dio un trago tembloroso de Genesis y se lo pasó a Zoe. Para la volatilidad, dijo. Bebió, se limpió la boca y sonrió. Para tener liquidez. El BMW saltó la mediana y desapareció en la oscura garganta del túnel. En ese instante, Nathan vio, como números en lugar de imágenes, un futuro donde las madres ya no intercambiaban bufandas Hermès por pan, donde las fábricas rugían vivas en estados olvidados, donde un entramado de confianza reescribía la desesperación. Quizás imposible, pero los números, susurrados correctamente, podían mover montañas. Abrió los ojos cuando las luces traseras se deslizaron bajo el río y la ciudad detrás de ellas ardía en neón sobre los humos. Los neumáticos del BMW rugieron al pasar el último bordillo de seguridad y sumergirse en la oscuridad. Un aire cargado de polvo se filtraba por las ventanillas, cables de cobre pelados colgaban del techo del túnel como lianas. Las improvisadas barras LED del coupé se encendieron, creando pálidos túneles de luz. Nathan se esforzó por respirar al ritmo del zumbido del motor mientras Zoe tecleaba rápidamente comandos en su teléfono satelital, activando una constelación de repetidores de malla que, según ella, aún se encontraban en algún lugar bajo el horizonte de San Lorenzo. Su conductor se presentó solo cuando el ruido del tráfico ahogó las sirenas, Diego Martínez, mensajero de los Railsigns. Parecía demasiado joven para afeitarse, pero sus manos no vacilaron en el volante. Una tarjeta manchada de grasa pegada al tablero decía, si puedes leer esto, seguimos vivos. El túnel parecía interminable, un esófago acanalado diseñado para fantasmas. Había tramos de vía arrancados para obtener chatarra del mercado negro, en otros lugares, aún sobresalían rieles dentados, listos para destrozar un neumático descuidado. Diego sorteaba cada obstáculo con precisión, el BMW derrapando sobre el balasto, con los discos de freno chirriando. 2 veces pasaron junto a grafitis que brillaban con pintura fluorescente fresca, espirales Omio y puntas de flecha, prueba de que otros contrabandistas habían dado con esta aguja apenas unas horas antes. Zoe mantuvo la voz baja. Los Railsigns mantienen una cadena de escondites cada 10 kilómetros. Comida, baterías, botiquines de emergencia. Si la oficina incendia uno, las siguientes tripulaciones duplican el inventario. Seguro mutuo, murmuró Nathan. Index sobre raíles. Sonrió fugazmente. Exactamente. ¿El entramado que compilaste? Railsigns lo sembrará en cada tablilla de caché antes del amanecer. Un temblor sacudió el chasis, el hormigón suelto cayó sobre ellos. A lo lejos, tras ellos,
Resonó un estruendo, las cargas hidráulicas detonantes sellaron la entrada que acababan de usar. Los nudillos de Diego palidecieron. Están derrumbando la entrada que tenemos detrás. Significa que saben que lo vales. Merece la pena, corrigió Zoe. El túnel desembocaba en la olvidada extensión de los bajos fondos de Penn Station, hectáreas de balasto agrietado, iluminadas por una única baliza de emergencia que teñía el mundo de rojo submarino. Allí, oculto bajo plataformas medio derruidas, se asentaba un desgarbado artefacto, 3 carros de mantenimiento oxidados soldados a un improvisado deslizador ferroviario, alimentado con bloques de baterías Tesla recuperados y dirigido por una horquilla recortada de un viejo Cessna. Un resplandor cambiante latía bajo su carenado, el latido azul y blanco de las células de litio que una vez soñaron con autopistas con piloto automático. Diego se detuvo junto a él. Un hombre mayor con una chaqueta descolorida del Departamento de Bomberos de Nueva York avanzó cojeando, con la escopeta en un brazo. En la otra mano sostenía un escáner de código de barras. Identifíquese. Zoe abrió la puerta y levantó las palmas de las manos. Carga, Bishop más semilla. Liquidación Greylock 3. El escáner emitió un pitido al pasar sobre la funda de la unidad. El bombero asintió una vez y le gritó a Diego: desmontaremos el BMW. Primero los módulos de la batería. Conviértelo en un fantasma. Diego saludó. Ya lo está haciendo. Salió y empezó a desconectar cables. Nathan dudó junto al deslizador. ¿Velocidad máxima? 50 en vía recta, dijo el bombero. Suficiente para superar a los drones en estos tubos. Por cierto, me llamo Ketin. Jefe de la estación Rail Science, sección Delta. Subieron a la traqueteante nave. Zoe se sentó como copiloto, mientras Ketin aceleró. Nathan se agazapó entre cajas etiquetadas como Lactate Rainer y Synthetic Diesel. Junto a él había una caja de viales del tamaño de un frasco de perfume, semillas criptográficas indelebles suspendidas en resina ámbar, cada una estampada con el sigilo omio como un sacramento secreto. Ketin aceleró a fondo, el Speed se abalanzó hacia adelante, lanzando una lluvia de chispas. Tras ellos, los sopletes automáticos silbaban mientras Diego destripaba el BMW. En la penumbra del túnel, las parrillas del coupé parecían la sonrisa de una bestia medio destripada. Se precipitaron hacia el norte bajo las Palisades. El tiempo se disolvió en una secuencia de sacudidas y correcciones de rumbo. Nathan sintió cada sacudida como un signo de puntuación en la historia que, de alguna manera, había comenzado a escribir con las vidas de otras personas. Quería preguntar cómo Zoe lo había encontrado tan rápido, cómo Harmony se escondió bajo Grand Central. ¿Por qué mensajeros adolescentes y bomberos cojeando decidieron jugárselo todo a un entramado de códigos que había vislumbrado durante menos de una hora? Pero el ruido de las ruedas de acero sobre la vía deformada ahogó la introspección. Llegaron al antiguo ramal de servicio de Amtrak cerca de Secaucus cuando el primer dron los detectó. Un ojo fosforescente brilló en un conducto de ventilación superior. Instantes después, una ráfaga de balas trazadoras impactó contra la pared del túnel, con los rebotes rebotando en el balasto cerámico. Ketin accionó bruscamente la palanca del acelerador. Los motores eléctricos chirriaron, el deslizador se aceleró. «Raptors», gritó Zoe. Modelos chinos de exportación, buscadores térmicos. «Muévanse». Nathan se agarró al riel lateral del vagón mientras la fuerza centrífuga intentaba lanzarlo a la vía. Más adelante se vislumbraba un cambio de vía, un ramal continuaba hacia Newark, el otro se desviaba bajo patios industriales hacia el antiguo atajo de la Cabana. Zoe tiró de una palanca de hierro apoyada contra el mamparo y el cambio de vía se desvió justo a tiempo. El deslizador viró hacia el ramal lateral, tras ellos, las balas trazadoras proyectaban chispas en la vía principal. El dron intentó seguirlo, pero rozó una viga y explotó en una lluvia de metralla. Nathan se agachó instintivamente. Un fragmento atravesó una caja de fluidos médicos, rociándole suero fisiológico frío sobre la chaqueta. Ketin maldijo. Ese era el explorador barato. Los caros no fallan. Zoe miró a Nathan. Incluso en la penumbra, sus ojos brillaban con determinación.
¿Aún crees en tu enrejado? Tragó saliva. Creo que las viejas matemáticas murieron el día que entraron los aranceles. Necesitamos nuevas matemáticas. Entonces prepárense para difundir este evangelio, dijo con voz casi tierna. Montreal no es la meta. Es la imprenta. Cruzaron las fronteras estatales sin ser vistos. En algún lugar, las ruinas de Nueva Jersey se fundían con los bosques abandonados de Nueva York, y luego, tras un túnel excavado como un pozo de mina a través de la cresta de Ramapo, emergieron al subsuelo de Adirondack, donde los ferrocarriles no habían tenido tráfico comercial desde antes de la pandemia. Allí, el aire tenía un sabor más frío, más limpio, pero extrañamente metálico, filtraciones centenarias de ferrobacterias que teñían las paredes de un rojo anaranjado. En una vía muerta, solo marcada por una lámpara de queroseno, los ferroviarios de los sectores norte esperaban con caldo caliente y herramientas eléctricas. Nathan estiró las piernas doloridas mientras Zoe informaba a una mujer de barba roja con un gorro de bombardero de piel. Para cuando se unió a ellos, la conversación había pasado de la logística de la ruta a cuestiones filosóficas. Barba roja, Magda Wasiliuski, proveniente de un camión polaco-canadiense de larga distancia, palmeó la bolsa de semillas. Mis primos de Holstein contrabandeaban panfletos disidentes durante el 81. El papel lo salvó porque las radios estaban bloqueadas. ¿Crees que estos trozos de resina pueden hacer lo mismo? Pueden hacer más, dijo Zoe. Pueden resucitar el intercambio mismo. Pan por pan, no pan por papel inflado al 600%. Magda resopló. Lo creeré cuando vuelva a probar café sin subsidio. Un momento, intervino Nathan, recordando de repente el último gráfico de materias primas que había visto antes del apagón. Los futuros del café se desplomaron cuando Brasil impuso un embargo a las exportaciones de café tostado. Si Endax Omega calcula el arbitraje regional en tiempo real, reclutamos a las cooperativas que aún acaparan granos verdes. El trueque se desvanece por la información asimétrica, no por la distancia. Magda arqueó una ceja. ¿Tú eres el arquitecto? Partera, corrigió. El arquitecto es anónimo y posiblemente esté en una prisión al otro lado del cortafuegos. Ella lo observó y luego le extendió un frasco. Subrovka. Se calienta más rápido que Génesis. Tomó un pequeño trago, sintiendo el crujido de la hierba de bisonte atravesando el frío del túnel. A lo lejos, reverberó otra explosión, un estruendo sordo, engullido por kilómetros de granito. Los equipos de demolición de la oficina sellaban alternativas. El reloj de arena se invirtió. Los Railsaints equiparon el deslizador con nuevos bloques de batería y soldaron placas de blindaje improvisadas sobre la cubierta de carga. Al amanecer, una luz rosada se filtraba por las rejillas de ventilación, iluminando motas de polvo de hierro que flotaban como nieve alienígena. Nathan se dio cuenta de que no había visto el amanecer en días. Ketin, que había dormido 10 minutos apoyado en un mamparo, se acercó cojeando. El siguiente tramo es el de la muerte, dijo con voz áspera. El pasaje DAC. Sin túneles laterales, sin vías de servicio seguras, 11 kilómetros en línea recta. Si los Raptors regresan, solo nos queda acelerar y rezar. Zoe colocó un nuevo sistema antidrones en el techo, una horrible placa base repleta de antenas Tesla destrozadas. Acabaremos con la guía a 50 metros. Después, armas ligeras con línea de visión. Armas pequeñas, repitió Nathan. Magda dejó caer a sus pies una caja Pelican deteriorada por el clima. Dentro había 2 rifles bullpup y un montón de cargadores de 30 balas. Bienvenido a logística, dijo. Nathan había disparado exactamente 3 balas en su vida, todas en un campo de tiro de una empresa. Cerró la caja, pero mantuvo la palma de la mano sobre la tapa, como quien acepta una mascota a la que no sabe cómo alimentar. Se lanzaron. El pasaje DAC hizo honor a su leyenda, una herida geológica que se extendía recta como una flecha bajo un paisaje intensamente vigilado. El deslizador superó los 60 kilómetros por hora mientras las baterías perdían amperaje, chispas salían de las ruedas de hierro. En cuestión de minutos, las sirenas de advertencia aullaron tras ellos, resonando en la garganta cilíndrica. Los Raptors,
guiados por las señales de calor, se abalanzaron sobre las rejillas de ventilación de las escotillas, con sus rotores chirriando. El sistema de interferencias pulsó. La cámara del primer dron explotó en una lluvia de circuitos, se estrelló contra una pared y detonó. El segundo se adaptó, cambiando a seguimiento óptico pasivo. Se lanzó en picado, escupiendo flechillas de tungsteno que perforaban el blindaje de acero. Nathan se encontró agachado junto a Magda, con el rifle apoyado en una caja de carga. Ella ladró instrucciones: adelántate 1 metro, aprieta, no golpees. Inhaló, exhaló y apretó. El rifle se sacudió, la trazadora impactó en el rotor de estribor del dron. El disparo de Magda llegó un instante después, destrozando la batería. Las llamas florecieron. La metralla sacudió el deslizador, pero el motor seguía rugiendo. Más adelante, la luz del día brillaba tenuemente, una abertura de servicio forzada años atrás por ladrones de cobre. Ketin pisó el acelerador más allá de la línea roja. Los motores aullaron como sirenas torturadas. Salieron del túnel a un sol gélido y cegador junto a un lago helado rodeado de pinos y silenciosas cabañas de madera. Se sentía obsceno después de tanta penumbra subterránea. El deslizador se deslizó por un ramal forestal abandonado, sepultado en ventisqueros. Los railsaints de la célula canadiense los esperaban con parcas de camuflaje, trineos diésel y una antena Starlink destartalada apuntando al oeste como un radar apuntando al destino. El pulso de Nathan latía con fuerza. La pelea en el pasillo había durado menos de 90 segundos, pero cada dedo de su cuerpo temblaba como si estuviera conectado a la red eléctrica. Zoe lo revisó en busca de metralla y luego le puso la bolsa de semillas en la mano. Tu turno, dijo. El enlace satelital está limpio durante 40 minutos. Muéstrales un milagro. La cabina que le servía de estación de enlace ascendente olía a resina de pino y silicio quemado. Los mineros jubilados se inclinaban sobre sus portátiles con distribuciones de Debian simplificadas. Nathan conectó el cristal semilla a un puerto reforzado. El índice floreció en los monitores como animaciones fractales de redes de liquidez. Las ventanas de comandos escupían cadenas de direcciones que se generaban solas, cada sobresellado por consenso reticular en menos de 1 milisegundo. Uno a uno, los pings nodales respondieron desde la ciudad de Quebec, desde Saskatoon, desde puestos de avanzada de los que Nathan nunca había oído hablar, Inuvik, Goose Bay, Viteorce. Cada apretón de manos engendraba más, sembrando hacia afuera como pelusa de diente de león al viento. Los viales de resina que Magda desempacó fueron escaneados, procesados y registrados, listos para viajar en convoys de trineos hacia el este y el oeste. Algunos cruzarían el Ártico en dirigible, otros navegarían con manifiestos falsos a bordo de barcos pesqueros de bacalao islandeses. En 1 hora, 82 nodos formaron el anillo inicial. Gasolina, insulina, productos frescos, incluso lujos raros como el café colombiano, comenzaron a registrarse en las colas de trueque más rápido de lo que los algoritmos de las agencias podían esperar bloquear. Nathan vio cómo se iluminaba el mapa y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no solo alivio, sino reivindicación por cada hoja de cálculo que había usado con fines humanitarios. Detrás de él, los railsaints vitoreaban en voz baja. Alguien sacó un frasco de whisky de arce, otro le entregó a Zoe una taza humeante de infusión de achicoria disfrazada de café. Entonces, la consola del enlace satelital mostró entrante de alta prioridad. Apareció un nuevo hash, preaprobado por la red, etiquetado con la leyenda, Clave Prisma Grelac. La propia Harmony Collins. Cuando Nathan abrió la carga cifrada, una sola frase se desplazó por la pantalla. Obispo, la oficina avanza hacia Grand Central. Necesito el protocolo de Eclipse. Espero que a Montreal le guste la revolución. Adjunto había un paquete de código mucho más denso, y mucho más peligroso, que la semilla de la red. Protocolo Eclipse. Un interruptor de seguridad que podría borrar por completo el andamiaje digital restante del dólar si se ejecutaba en los enrutadores del núcleo bancario de Nueva York. Zoe leyó por encima del hombro. Si lo hacemos, forzamos la paridad, dólar o red, elige tu fe. Magda frunció el ceño. Las paridades causan revoluciones. Buenas o malas, depende de quién sangre.
Ketin entró cojeando, con la escopeta aún humeando escarcha. «Obispo, ¿está dispuesto a ejecutar y ver cómo Manhattan se muere de hambre más rápido?» Nathan miró fijamente la pantalla. Vio multitudes a la hora del almuerzo que ahora intercambiaban bufandas de lujo por pan duro, vio salas de juntas que aún abastecían genes y en decantadores de cristal para los ejecutivos que redactaban memorandos de despido. Vio el improbable convoy que lo había traído hasta allí, cosido por gente común que arriesgaba sus vidas para transferir confianza a través de fronteras que el viejo mundo declaraba prohibidas. El entramado necesitaba vacío para crecer, pero demasiado vacío y nada vivo podía respirar. Inhaló el aire de la cabina con humo de pino, sintió el sabor a vodka con hierba de bisonte en la lengua y se dio cuenta de que la decisión ya no era teórica. Afuera, los rieles crujían al asegurar nuevas cargas. A lo lejos, los trineos diésel despertaban con gruñidos como lobos metálicos. En el interior todas las miradas se volvieron hacia él. Nathan cogió el teclado. Los dedos de Nathan se cernían sobre las teclas como si el plástico pudiera quemar. ¿Ejecutar Eclipse? El cursor parpadeaba como un metrónomo silencioso que marcaba latidos en lugar de segundos. A su alrededor, la cabina zumbaba, una docena de portátiles procesando actualizaciones en red, el siseo sibilante del escape del trineo atravesando los troncos agrietados, el chasquido de la escopeta de Ketin al introducir cartuchos en el tubo. Zoe se acercó, en voz tan baja que solo él pudo oírla. «La paridad no es lo mismo que la aniquilación», murmuró. «Si la red del dólar colapsa, el ojo de la oficina colapsa con ella. Pero hospitales, albergues, pensiones. Ya se fueron», dijo Ketin con voz áspera desde la puerta. «El gobierno simplemente no ha enviado el memorando». Magda extendió la mano por encima de una caja de viales de resina y colocó un reloj de bolsillo de latón entre ellos. 5 minutos para el próximo barrido en órbita baja. Después de eso, Harmony no puede garantizar un canal limpio. Decídete, obispo. Cerró el reloj de golpe y se retiró, con las botas crujiendo en la nieve. Nathan recordó haber leído sobre estrellas supermasivas, cuando la llama de su fusión consumía todos los elementos, hasta el hierro, el colapso se producía en el silencio entre latidos, con la gravedad superando a la luz. Un instante después, una estrella, al siguiente, un agujero donde las leyes cambiaban de nombre. El protocolo Eclipse era precisamente eso, colapsar el núcleo de hierro de una antigua economía para dar origen a una más pesada. No estaba seguro de si el índice era lo suficientemente brillante como para ser el nuevo sol, pero ya había prendido la mecha simplemente por haber sobrevivido hasta allí. Escribió 2 palabras, en espera. Luego, un punto y coma, confirmar, pero no ejecutar. Un instante después, estableció un comando de bloqueo basado en su biometría y la de Zoe. Eclipse los requeriría a ambos, ninguna mano podría impulsar a la humanidad a cruzar el horizonte de sucesos. Zoe vio cómo se confirmaba el código. Una mirada de alivio brilló en sus ojos, alivio, pero no liberación. Doble gatilló, dijo. Bien. Ahora asegurémonos de vivir lo suficiente para decidir. Los ferroviarios los escoltaron río arriba en trineos diésel que rozaban los afluentes helados como insectos de alas negras. El amanecer canadiense se desplegaba en colores violentos, violeta donde el cielo besaba la nieve, dorado donde el hielo se agrietaba para revelar agua negra. Las torres de transmisión a lo largo del San Lorenzo parecían esqueléticas, con sus cables cubiertos de escarcha. En algún lugar más allá del horizonte, Montreal latía, la mitad iluminada por generadores chinos de contrabando, la otra mitad oscura y hambrienta. Sin embargo, los susurros pintaban la ciudad como la Nueva Alejandría, refugiados intercambiando planos por torres hidropónicas, chefs intercambiando recetas de IA que convertían las lentejas en festines, hackers acuñando fragmentos de Endax Omega en cajas cuánticas improvisadas robadas de universidades clausuradas. Nathan se sentó detrás del conductor del trineo, sosteniendo un termo de café instantáneo lo suficientemente espeso como para sostener una cuchara. Observaba a Zoe a la cabeza del convoy, con la capucha de la parca chasqueando con la corriente y el teléfono satelital pegado a la oreja. Los Resents viajaban con los rifles colgados y los ojos entrecerrados por el viento, un moderno Pony Express que no transportaba correo,
sino recursos metabólicos vitales codificados matemáticamente. En Puente Auchene, un pueblo fantasma a orillas del río, repostaron bajo la marquesina oxidada de una gasolinera que antes estaba pintada de rojo brillante. Los surtidores habían sido destripados, en su lugar, tanques de plástico achaparrados rebosantes de etanol destilado del maíz de Quebec. Nathan se estiró, con los músculos adoloridos tras horas agarrando los bancos de la vía. Ketin se acercó cojeando, con la escopeta a la espalda. Montreal no es terreno seguro, advirtió el bombero entre toses. Ya hay representantes del FBI adentro, Nueva York les paga el triple a los contrabandistas para que les den información. Nathan le echó un chorrito de Genesis al café, un sacramento contra el resfriado. Nos encontrarán en cualquier lugar donde aún haya internet. Quizás. Los ojos grises de Ketin se suavizaron. Pero elige tu campo de batalla. Las ciudades transmiten desesperación. Aquí afuera, el ruido es nuestra armadura. Magda se unió a ellos, tocando una tableta que proyectaba una malla holográfica del crecimiento de los nodos. 82 se convirtieron en 130 de la noche a la mañana. La mayoría son canadienses, pero acabamos de recibir una señal de luz. Alguien en Minnesota hizo un túnel durante el apagón. Muéstrame. Nathan se acercó. El ID del nodo se resolvió como Iron Lake-Forge. Un indicador de metadatos indicaba que el operador intercambiaba piezas mecánicas, rodamientos de bolas, servoengranajes, recuperadas de plantas Caterpillar inactivas. Un corazón estadounidense que aún latía dentro del embargo. Zoe se acercó, con el teléfono guardado. Arnlake dice que tienen 2.000 libras de rodamientos de acero de grado 6. A cambio, quieren productos liofilizados y antibióticos. Es mucho pedir que se confíe en la red desde el principio, dijo Magda. Es una declaración, replicó Nathan. Están apostando a que la red funciona. Los igualamos o traicionamos a los primeros en adoptar. Ketin exhaló vapor blanco. ¿Podemos prescindir de antibióticos de los depósitos del norte, pero liofilizados? Lo más cercano es Valle Saint-Paul. Entonces desvía el trineo. El tono de Zoe no dio pie a debate. Magda arqueó una ceja. ¿Autorizas los traslados ahora? Zoe miró a Nathan. Él asintió. En ese instante, el mando cambió sin contemplaciones. 2 quants, con la tinta aún seca en sus papeles de exilio, dictaban ahora las rutas de suministro que podrían determinar si los pequeños pueblos morían de hambre. Magda saludó bruscamente. Como deseen, obispo y Tremblay. Bienvenidos a la administración ferroviaria. Se marchó a reescribir los manifiestos. Nathan dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que contenía. Zoe le ofreció media barra de proteína. Primera lección sobre redes eléctricas informales, dijo, masticando, nunca ejerzas autoridad si no estás dispuesto a defenderte. La defensa es matemática, respondió. Las matemáticas necesitan cuerpos para moverse. Compartieron una sonrisa que parecía un rayo de sol prestado. Al atardecer, emergió el horizonte de Montreal, una silueta irregular donde las torres de oficinas emitían destellos erráticos de constelaciones de LED alimentadas por chimeneas de diésel en los tejados. Las chabolas de refugiados se aferraban a las rampas de las autopistas, el vapor de las estufas de barril se enroscaba como plegarias. Las escoltas de los convoys encendían los faros en rojo furia por si los francotiradores de la FBI observaban desde los condominios a medio terminar. Cada puente sobre el río San Lorenzo ondeaba banderas improvisadas, flores de lis bordadas junto a los amenazantes símbolos omio, hojas de arce pintadas con aerosol con glifos de Bitcoin. Los Rail Saints se desviaron hacia un laberinto de muelles de carga de hormigón bajo lo que antaño había sido un centro comercial. Dentro, se mezclaban el olor a chile, disolventes y gases de escape de generadores. Miles de rostros poblaban las sombras, estibadores somalíes pelando cables de cobre, enfermeras filipinas sirviendo sopa, mecánicos inuit limpiando paneles solares del tamaño de trampolines. Zoe anunció su llegada en un francés fluido, los vítores se extendieron como olas. Nathan la siguió hasta un escenario de palés de madera, barrido a toda prisa de serrín. Harmony Collins se alejó cojeando de la multitud,
cabello castaño con reflejos plateados, un brazo en cabestrillo y una mirada feroz. Había escapado de la quiebra de Grand Central subiéndose al hueco de un ascensor de mantenimiento. Se había roto la clavícula al caer y luego había hecho autostop hacia el norte en el compartimento de carga de un autobús turístico Mercedes adaptado para refugiados. Al ver a Nathan, sonrió como un espectro. Pensé que todavía estaría calculando el riesgo, dijo. La abrazó con ternura, consciente de las heridas. El riesgo es obsoleto. Harmony se giró hacia el pasillo murmurante. Muestrales. Nathan sacó la tableta Starlink de su bolso. El mapa reticular latía, 753 nodos activos que abarcaban 2 naciones. Las capas de transacciones se desplazaban, grano por insulina, paneles solares por patatas de siembra, incluso una batería de Mercedes con el precio de 3 botellas de Genesis añejo y una caja de mascarillas N95. Los aplausos estallaron, no con truenos, sino con aplausos constantes y rítmicos, el sonido de gente desesperada atreviéndose a creer. Pero la victoria tenía sabor a cobre. Un explorador irrumpió con el abrigo manchado de aguanieve. Columna del FBI avistada en la autopista 15, todoterrenos blindados, escoltas de drones, tiempo estimado de llegada, 30 minutos. Se desató el caos. Los niños se apiñaron en los túneles del sótano, los estibadores tomaron sus rifles, Harmony gritó nuevas asignaciones. Zoe agarró la manga de Nathan. Rastrearon las firmas del convoy. Tu semilla está en su lista de víctimas. Entonces movemos la llave. Nathan señaló un montacargas. El gatillo Eclipse está en una división. Si la oficina nos atrapa, solo se llevarán la mitad. Ketin, ahora también con el brazo en cabestrillo, se unió a ellos. Las rutas de salida colapsan cada hora. Las viejas tuberías de alcantarillado se dirigen al Estadio Olímpico. Los ferrocarriles los retienen, pero los túneles se inundan con las fuertes lluvias. He oído que el pronóstico anuncia aguanieve, murmuró Harmony, haciendo una mueca mientras se ajustaba el arnés. Nos las arreglaremos. Magda alineó cajas de semillas de resina cerca de una plataforma de carga. No podemos evacuar el inventario. Pero podemos replicarlo. Sacó una grabadora láser del tamaño de una caja de zapatos, que ya zumbaba. Imprime hashes en etiquetas de acero inoxidable y dispérsalas como dientes de león. El grabador silbaba chispas escarlatas sobre tiras de metal, y cada etiqueta recibía una clave criptográfica mnemotécnica de claves privadas vinculadas a monederos fríos. Docenas por minuto. Voluntarios las ensartaban en cuerdas, lanzando puñados al flujo del éxodo. Los niños las llevaban como placas de identificación, los ancianos las metían en los forros de los abrigos. Una diáspora codificada en acero. Nathan se echó al hombro una bolsa de lona con placas recién impresas. Zoe agarró 2 más. Junto con Harmony y Ketin, se adentraron en un pasillo de servicio iluminado por una sola lámpara de emergencia. Tras ellos, el rugido del motor se intensificaba, los vagones de la oficina G crujían sobre el hielo. Las alcantarillas bajo Montreal formaban un laberinto más antiguo que la mayoría de sus catedrales. El deshielo constante transformaba los pasadizos de hormigón en ríos que llegaban hasta los tobillos. Las linternas tallaban conos temblorosos en el aire fétido. En algún lugar arriba, las armas automáticas resonaban como granizos sobre chapa metálica. El grupo siguió adelante hasta que Zoe se detuvo en una intersección tenuemente iluminada por tragaluces que daban a la calle superior. Consultó un mapa dibujado a mano, garabateado sobre un folleto turístico de 1990. Este pozo lleva al corte ferroviario del Pic Jan, susurró. Avanza media milla a paso lento, luego sube por una escalera hasta el Parque Maisonneuve. Desde allí, dispérsense. Ketin tosió sangre en su guante. Yo mantendré la intersección. Harmon. No estoy para discusiones, espetó ella, apoyando la escopeta contra la pared. Nathan dio un paso al frente. No dejamos a nadie atrás por simbolismo. Zoe lo miró fijamente. Los dejamos atrás para comprar minutos para la replicación de la red. Es decisión de Ketin, no tuya. El bombero sonrió torcidamente.
Nunca pensé que los chicos de finanzas tendrían más rango que mis jefes de bomberos. Vamos. Se abrazaron, un ritual de igual importancia. Entonces Zoe condujo a Nathan y Harmony al espacio de acceso, una garganta de hormigón que se estrechaba lo suficiente como para obligarlos a arrastrar los codos. Arrastraron bolsas de lona, cuyas etiquetas de acero tintineaban como campanillas de viento. Cada roce de tela resonaba en la eternidad. A mitad de camino, un trueno retumbó tras ellos. El túnel se estremeció, el polvo se derramó en cascada. Harmony susurró una maldición. Usaron termovaria. No están prohibidos, graznó Nathan. Los aranceles hicieron trizas los tratados con ellos. Su voz se quebró, pero siguió arrastrándose. Los minutos se convirtieron en un trauma. Por fin, la linterna de Zoe iluminó unos peldaños de metal. Ascendieron uno a uno hacia la nieve plateada por la luna. El parque Maisonneuve permanecía en silencio, salvo por las sirenas lejanas y el suave rugido del viento entre las ramas desnudas. Una noria, oscura contra el horizonte, parecía un halo destrozado. Se separaron sin despedirse, Harmony al sur, hacia el río, Zoe al este, cruzando las pasarelas, Nathan al norte, hasta que le ardían los pulmones. Se metió en una cabina de metro abandonada, bloqueando la puerta de cristal con una máquina expendedora derribada. Dentro, las tiras de emergencia parpadeantes proyectaban una luz ictérica. Abrió la cremallera de la bolsa de lona, las etiquetas de acero brillaban como peces escamosos. Le temblaba la mano al abrir una libreta de bolsillo y empezar a escribir frases de recuperación repetidas, redundancia tras redundancia, neuróticas pero necesarias. La estática crepitaba en una radio de emergencia de pared. Un locutor de noticias anunció el inicio de la Operación Misericordia Monetaria, afirmando que financieras del terrorismo habían detonado explosivos en Montreal, amenazando la estabilidad nacional. Nathan soltó una carcajada tan amarga que le dolieron las costillas. De un bolsillo de su abrigo sacó la tableta Starlink, que milagrosamente seguía intacta. El mapa de nodos mostraba señales dispersas donde los relés de Montreal se pusieron en modo de emergencia. Los iconos rojos marcaban las líneas muertas, el verde parpadeaba donde las etiquetas ya habían sido escaneadas por refugiados con teléfonos prepago. El crecimiento se ralentizó, pero no se había revertido. Batería al 10%. Una sombra pasó afuera, alta, con la capucha puesta. Nathan se quedó paralizado, acercándose lentamente al Raffle Pop-Up que yacía sobre envoltorios de caramelos. La figura llamó suavemente. «Obispo», susurró la voz de Zoe. «Soy yo». Arrastró la máquina expendedora a un lado. Ella entró, respirando con dificultad. «¿Ketin?», preguntó. Negó con la cabeza una vez. El dolor, como fisuras en el hielo, le cruzó el rostro, pero se tranquilizó. La intersección aguantó. Lo suficiente. Se agacharon detrás del mostrador del kiosco, compartiendo el calor de la batería restante de la tableta. El pin biométrico de Harmony se iluminó momentáneamente desde algún punto desconocido de la ciudad y luego desapareció por interferencia. Nathan sintió una opresión en el pecho. Eclipse permanece inactivo, dijo. Zoe le tomó la mano, presionando con el pulgar el sensor de la tableta junto a su huella. El sistema aceptaba autenticación dual y marcaba los protocolos como activado/bloqueado. Esta noche no, susurró. Pero algún día se acabará el aire. Entonces decidiremos. Afuera, la nieve volvió a empezar, copos perezosos flotando bajo las farolas. En ese silencio, abrieron la petaca Genesee, cada uno bebiendo a pequeños sorbos. El líquido devolvió la vida a las mejillas entumecidas. Por toda la ciudad, convoys blindados recorrían las calles donde los niños ahora portaban llaves de acero inoxidable para un nuevo universo y los comerciantes intercambiaban cojinetes de acero por insulina, mientras los burócratas aún redactaban memorandos en monedas que ya no eran de confianza. Nathan cerró los ojos. Imaginó un horizonte de sucesos, un lugar del que la luz no podía escapar, y luego imaginó unas matemáticas lo suficientemente poderosas como para desenrollar la luz en posibilidad. En algún lugar,
por encima de las tormentas de aranceles y bloqueos, las estrellas aún fusionaban elementos, indiferentes pero iluminando. El índice parecía luz estelar prestada. Quizás eso bastaba. Una explosión lejana iluminó el horizonte de color naranja, pero la nieve seguía cayendo, indiferente, cubriendo tanto las heridas como las semillas. La semana posterior a la fuga de Montreal tenía sabor a limaduras de hierro y diésel. Cada amanecer llegaba con el chillido metálico de los drones de la oficina ametrallando calles vacías, pero cada atardecer encontraba el entramado más grueso, sus pulsos verdes llenando los mapas de Starlink como musgo sobre piedra. Nathan y Zoe durmieron a intervalos de 30 minutos dentro de una estación de mantenimiento abandonada del metro, con las mantas oliendo a grasa de eje, mientras la voz de Harmony se filtraba por onda corta como un espectro, a veces desde los sótanos de los silos en las Laurentides, a veces desde una presa hidroeléctrica cerca de Trois-Rivières. Había perdido su onda, había empezado a cojear y ahora se hacía llamar Mensajero Cero, riéndose de que los alias eran más baratos que la armadura. El alcalde civil de Montreal rogó públicamente a Ottawa que enviara tropas. Ottawa objetó, alegando complejidad jurisdiccional. En la práctica, la ciudad se dividió en el Boulevard René Lévesque, al norte, territorio enrejado, al sur, enclave de la oficina, rodeado de alambre de púas. Los mercados reflejaban la falla. En las calles enrejadas, una bufanda Hermès compraba 3 días de productos frescos. En las calles de la oficina, la misma bufanda no valía nada sin un sello gubernamental que garantizara su autenticidad y cumplimiento. La gente cruzaba cada noche, intercambiando aliento por pan. Cada mañana, la explosiva inflación delta del dinero federal socavaba un poco más la obediencia. Nathan observaba esos gráficos a la luz de una linterna de pilas y sentía la llave Eclipse latiendo en su bolso como un reloj tragado. La red del dólar no se había derrumbado, simplemente se había podrido, apuntalada por decretos ejecutivos que obligaban a los comerciantes a aceptar papel impreso a punta de pistola. Pero los rumores que llegaban del otro lado de la frontera decían que condados enteros de Michigan ahora rechazaban por completo los vales del tesoro, fijando el precio de los comestibles solo en grano, horas de generador o créditos en Dax Omega acuñados en servidores de PayPal piratas que habían escapado a las primeras incautaciones. Un rumor afirmaba que los ingenieros de Tesla en las afueras de Austin habían reiniciado su línea de custodia en celosía, pagando a los proveedores con futuros de paquetes de baterías en lugar de dólares. Otro decía que una serie de hospitales de Carolina intercambiaban líquido de diálisis por envíos de excedentes de Louis Vuitton desviados, calificándolos de paracaídas de supervivencia en el mercado negro. La RAD necesitaba un respiro. La oficina necesitaba una razón para parpadear. El protocolo Eclipse prometía ambas cosas, pero solo si se activaba en el nodo correcto, en el milisegundo correcto, con la narrativa adecuada lista para llenar el vacío. De lo contrario, era una bomba de neutrones lista para detonar dentro de la cuenta corriente de cada pensionista. Zoe leyó los mismos datos, con la mandíbula tan apretada que casi se le quebraba el esmalte. Tenemos quizás 2 semanas antes de que Washington impulse la segunda ley de la moneda marcial, que el dólar no sea convertible y castigue a los libros de contabilidad alternativos con 10 años de prisión. Después de eso, la red se considerará sabotaje económico por definición. Nathan cerró los ojos. Ya somos saboteadores. La pregunta es si nos convertiremos en arquitectos. La decisión se cristalizó cuando Harmony finalmente apareció en persona, saliendo de un camión de productos refrigerados con olor a espinacas marchitas y palabrotas en Spanglish. La nieve le cubría las botas, y la manga de su abrigo estaba desabrochada por una bala que la había atravesado. Aún así, su sonrisa irradiaba la plataforma. 1.206.891, anunció en lugar de saludar. Zoe levantó una ceja. ¿Nódulos? Confirmado esta mañana. Las cuentas estadounidenses superan ahora en 2-1 a las canadienses, principalmente en pueblos del cinturón industrial. Están listos para cambiar de rumbo. Nathan sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Núcleos de población? Cleveland, Buffalo, Detroit, dijo Harmony, marcando nombres con los dedos vendados. Detroit es crucial para la cadena de suministro automotriz. ¿Y saben qué más?
El Tesoro quiere confiscar el centro de fibra óptica de Deaton mañana a las 0500. Si lo logran, el tráfico de red al este del Mississippi se ralentizará hasta convertirse en acceso telefónico. Zoe desenrolló un mapa de trenes, trazando un dedo. Detroit también es donde se encuentra el clúster de mainframes redundantes de PayPal, enterrado bajo 4th Street. Nathan, conectamos Eclipse allí, línea directa al router de la Cámara de Compensación Automatizada Federal, y definimos la ruta de conversión nosotros mismos. Define, repitió Nathan. Es decir, implementar ratios de paridad antes de que la oficina pueda quemar reservas. Harmony asintió. Eclipse no tiene por qué ser un interruptor de seguridad. Podemos transformarlo en una bifurcación de la misericordia, eliminar los balances institucionales por encima de un umbral razonable, convertir todo lo que esté por debajo de $10,000 en créditos reticulares 1 a 1. Las pequeñas empresas sobreviven, las arcas de los oligarcas se evaporan. El Tesoro puede gritar, pero el mapa se reinicia. Zoe exhaló un aire condensado. Revolución por algoritmo. Nathan se quedó mirando el suelo frío hasta que los fractales cifrados danzaron en su visión periférica. Necesitaremos acceso terrestre en Detroit, enlace satelital en tiempo real y suficiente potencia de transmisión para propagar la bifurcación antes de la contraintrusión. El DHS desplegará inhibidores, quizás cinéticos. La sonrisa de Harmony se ensanchó. Por eso pedí prestado un rompehielos. 3 días después, navegaron por el San Lorenzo a bordo del MV Nordic Angel, un carguero de los Grandes Lagos desmantelado, reacondicionado con velas solares chinas y una batería derivada de Tesla tan larga como 3 autobuses urbanos. La nieve picaba como perdigones. Los marineros voluntarios llevaban chaquetas de carreras BMW de segunda mano bajo chalecos salvavidas naranjas, intercambiando historias sobre barbacoas familiares que ahora se alimentaban con madera noble recuperada de cubiertas suburbanas antaño cuidadas. Bajo cubierta, Harmony y Nathan se esforzaban con sus portátiles reforzados dentro de una jaula Faraday improvisada construida con paneles de puertas de Mercedes soldados a una caja con forma de ataúd. Zoe pasó la mayor parte del viaje en cubierta, calibrando las antenas de Starlink para eludir las listas negras de geofencing. A medianoche, descendería con botellas de Genesis de contrabando, racionadas en vasos de chupito de acero para protegerse de la congelación. Las conversaciones radiales pintaban un continente que se resquebrajaba, supermercados de Dallas que solo aceptaban trueque, tostadores de café de Seattle intercambiando sacos de granos por paneles solares en los tejados, jubilados de Florida bordeando las carreteras con carteles de se vende garabateados en la parte trasera de sus bolsos de diseñador. Trump aparecía cada noche en Patriot Vision, prometiendo un acuerdo internacional de restitución tan pronto como Canadá y México recordaran su lugar. Cada discurso hacía bajar los bonos del Tesoro y aumentar la hiperinflación. Y, sin embargo, en lo profundo de las venas de la cadena de suministro, los nodos reticulares se clonaban como células madre. Anclaron frente a Windsor bajo una luna que parecía una moneda de plata desportillada. Convoys de trineos diésel los transportaron en silencio sobre el río helado, con los faros pegados a las ranuras. En Detroit, las fábricas se erguían como titanes de acero congelados a medio camino. Los murales callejeros satirizaban los aranceles con grotescas caricaturas de cargueros estrangulados por la burocracia. Sin embargo, la vida latía, bazares callejeros que vendían carteras de acero inoxidable recién impresas, invernaderos de almacenes que brillaban de color púrpura bajo equipos LED alimentados por nodos de PayPal improvisados. El búnker de 4th Street se encontraba 10 pisos bajo tierra, bajo lo que antaño había sido una elegante oficina de tecnología financiera. Ahora, sus puertas giratorias estaban bloqueadas con carcasas de transmisión de autobuses Mercedes abandonados. Dentro, exingenieros de PayPal, armados con carabinas bullpup, los guiaban por pasillos oscuros, ligeramente perfumados por desinfectante de manos Louis Vuitton caducado y reutilizado. Nathan reconocía a sus antiguos compañeros por la voz, no por el rostro, todos llevaban gafas de soldador para burlar las cámaras biométricas. La catedral de mainframes parecía a la vez antigua y recién nacida, filas de torres de racks zumbando con GPUs improvisadas, robadas de granjas de cifrado. Harmony arrancó el stub de Eclipse en un Blade en cuarentena.
Zoe lanzó la rutina Mercy Fork, un código que parecía un lobo con hábitos de monje, matemáticas brutales camufladas en sumas de comprobación éticas. Nathan inició el protocolo de enlace con la red troncal de la Cámara de Compensación Federal. La latencia se disparó mientras los firewalls de la oficina se erizaban, escaneando. 4 minutos, murmuró Zoe. Después, cortarán la fibra con cargas huecas. Harmony activó la redundancia de Starlink, con rayos que se conectaban a través de las estaciones terrestres canadienses. La estática rugía a medida que el clima reducía el ancho de banda. Nathan tecleó los parámetros finales, limitar las cuentas por encima de los umbrales de 7 cifras con una tasa de supervivencia de 0,1, convertir los saldos inferiores a 10.000, el 95% pagadero en red, el 5% en créditos transitorios canjeables por importaciones esenciales una vez que se reabrieran las fronteras. Miró a Zoe, ella colocó su huella junto a la suya. Disparador doble. Afuera, retumbaban explosiones, drones del FBI bombardearon el puente de West Fork Street para cortar el acceso. Los ingenieros bloquearon las puertas blindadas. Por el intercomunicador, una voz gritó que camionetas Mercedes blindadas habían violado el estacionamiento de nivel 2. Los disparos resonaban por los conductos de ventilación. El rostro de Harmony permaneció inmóvil mientras iniciaba la recopilación de seguridad, el sudor le perlaba la frente. Compilación finalizada. Ejecutar, T/N, parpadeaba en las pantallas. En sus marcas, dijo Zoe, con el paladar saboreando el cobre. Nathan sintió que la historia se le cerraba en los pulmones. Presionó y las sirenas se apagaron a media voz. Las pantallas se inundaron de registros de conversión que se desplazaban, FAT de Nueva York, FAT de Chicago, FAT de Dallas. Cada institución hizo ping, intentó rechazar, falló la verificación criptográfica y registró nuevas direcciones de registro. Los agregados de $M2 cayeron en gráficos en tiempo real, como cables de ascensor. Afuera, los disparos aumentaron hasta cesar. Un silencio como la nieve inundó el búnker. La red troncal federal se apagó, los servidores de autenticación del Tesoro arrojaron errores de suma de comprobación y certificados caducados. El núcleo de hierro de la red del dólar colapsó silenciosamente, la deuda gravitacional implosionando sobre sí misma. Pero pequeños saldos personales se rematerializaron en carteras de celosía segundos después. Amanda J. en Boise, $782 convertidos. Lorenzo K. en Newark, 3.100. Clínica de las Hermanas de la Misericordia en Baton Rouge, 900-890. Harmony soltó una carcajada que sonó como un sollozo. Está aguantando. Zoe inició una transmisión de banda estrecha. Todos los nodos confirman Mercy Fork. Indica actualización de Delta T más 30 segundos. Las respuestas llegaron en cascada: Cleveland, Duluth, Montreal, Austin, Portland, verde en todos los casos. Un estruendo distante hizo que el polvo se desprendiera del techo, los generadores de emergencia parpadearon. Pero las líneas de comando de la oficina perdieron el cifrado, obligadas a recurrir al analógico. Sin una compensación centralizada, las tarjetas de nómina blindada se convirtieron en plástico decorativo. Los agentes en el exterior descubrieron que sus bonificaciones por riesgo habían desaparecido, recortadas por el horizonte de eventos de su propia moneda. Nathan contempló el globo reticulado que ahora brillaba esmeralda, una constelación de 1 millón de nodos. Las lágrimas difuminaban los números. Zoe le tomó la mano. Harmony se deslizó al suelo, riendo ante lo absurdo de la supervivencia. 3 días después, los mercados reabrieron, no la antigua bolsa de Nueva York, sino plazas al aire libre donde la gente imprimía etiquetas QR en impresoras de inyección de tinta destartaladas y las grapaba a cajas de productos o bobinas de cableado. El petróleo siguió escaseando, pero el etanol se desplazó donde se necesitaba. El café regresó en pequeñas cantidades, cambiando 7 onzas por una pila de combustible esterilizada del tamaño de 1 pulgar. Las madres de Ohio dejaron de cambiar bufandas Hermès por pan porque el pan volvió a tener su precio en calorías, no por pánico. Un bar de la esquina de Detroit aceptaba pagos en microacciones de cooperativas agrícolas, su letrero de neón presumía, Genesee, frío, 2 créditos.
Los talleres de reparación de Mercedes cambiaron convertidores catalíticos por baterías Tesla reacondicionadas. Los paneles de carrocería de BMW se convirtieron en la garantía favorita de los constructores que resucitaban barrios abandonados. En la frontera canadiense, el primer ministro Patel declaró lo obvio: el bloqueo es irrelevante, el comercio ya lo ha cruzado. Las cooperativas mexicanas negociaron directamente con los sindicatos de granos de los Grandes Lagos, utilizando un sistema de custodia enrejada y un seguro de convoy a través de RailSigns. Pekín condenó la bifurcación como terrorismo económico, pero las ciudades costeras chinas abrieron discretamente portales de la red oscura para intercambiar excedentes de paneles solares por soja del Medio Oeste. Trump apareció una vez más en Patriot Vision, pálido, denunciando a las élites tecnológicas traidoras, incluso mientras los boletines informaban sobre renuncias del Tesoro, la negativa del Pentágono a intervenir y la huida de su propio asesor legal a Paraguay. La transmisión se cortó a mitad de frase cuando falló el generador de la cadena. El diésel retenido por los proveedores ahora fija el precio del combustible exclusivamente en créditos reticulares. Nathan observó ese último destello dentro de una clínica restaurada de Detroit, donde el aire calentado por el sol olía ligeramente a desinfectante y optimismo. Harmony se apoyaba en una muleta junto a una enfermera que intercambiaba hebillas de cinturón Louis Vuitton por ampollas de antibióticos. Zoe estaba de pie junto a una ventana destrozada, con la luz de la nieve en el rostro, bebiendo café de contrabando. Se acercó con 2 tazas de esmalte de Genesis diluido con té de hierbas, economía líquida en microcosmos. Hacia la paridad, dijo. Zoe tocó las tazas. Por la liquidez. Harmony alzó su muleta como un cetro. Por un mundo donde las matemáticas cumplan sus promesas. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban con firmeza, no eran un exceso de neón, sino prácticas hileras de tiras LED alimentadas por paneles en los techos. Un cando de sedanes BMW reacondicionados pasaba lentamente, con los maleteros cargados de semillas destinadas a cultivos en los tejados. Los niños patinaban en una pista de hielo despejada a la sombra de una sala de exposición de Tesla inactiva, sus risas eran más fuertes que las sirenas. El cielo invernal sin estrellas no brillaba con una fusión celestial, sino con 1.000.000 de LED terrestres que florecían como constelaciones invertidas, prueba de que incluso la luz podía aprender nuevas rutas una vez liberada de la antigua gravedad. Nathan tomó otro sorbo, con una calidez que le inundaba el pecho, y sintió que Eclipse se perdía en el código de fondo, latente ahora, guardián en lugar de arma. El índice vibraba en cada teléfono, en cada comprobante de trueque, en cada etiqueta de acero inoxidable desgastada por dedos ansiosos. En algún lugar, el nombre de Keating grabado en el hormigón del túnel ferroviario recordaba a la red el coste del sacrificio. Y en algún lugar, más allá del bloqueo, las flotas globales reconsideraban las ventajas del aislamiento, observando una nueva moneda nacida de la valentía y la frialdad de las matemáticas. La historia los superaría a todos, transportada por ferrocarriles, ríos, satélites y el aliento humano. No había terminado. El cambio nunca termina, pero el futuro ahora contenía un cálculo que ningún arancel podía tocar.